les bendiga en esta hermosa y preciosa tarde. Y usted dirá, pero está lloviendo. ¿Sabe qué? La hermosura del día o de la tarde no depende si está lloviendo o no, depende de Dios. Alabado sea el que vive, alabado sea Dios. Aleluya. Bendito eres Jesús. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Alabado sea Dios. Tomen sus asientos. Que en esta noche vamos a comenzar a ver, a tratar un tema que hace tiempo estoy por traer, por predicar. Y mientras predicaba anoche en la iglesia donde estábamos en el Bronx, sentí la inspiración del Espíritu. Porque es importante que entendamos cuándo es el Espíritu que inspira. Porque a veces puede ser la carne, las emociones. Pero el Espíritu Santo da testimonio cuando es Él. Alabado sea Dios, que trae un mensaje. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. O sea que es la palabra la que forma el carácter del ser humano, específicamente del creyente. Alabado sea Dios. Y en esta hermosa tarde pues vamos a traer un tema que yo creo que es necesario para este último tiempo. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Bendito eres Jesús. Quisiera que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Peter. Alabanzas a Dios. Y en esa primera carta vamos a leer, alabado sea Dios, en el verso 4, en el capítulo 4, verso 11. Amén. Cuando todos lo tengan, pues lo confirman con un amén. 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 En esta tarde saludamos también a los hermanos que sacan este momento para compartir con nosotros. Amén. Dios les bendiga en una manera especial. Amén. Les pido que compartan el video para que así la bendición fluya. Amén. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor, no la mía, no la del teólogo, la del Señor. Capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Si alguno habla, se puede sentar. Si alguno predica, si alguno aconseja, hágalo conforme a la palabra que Dios da. Esté seguro que esa palabra se la dio Dios. Oiga bien. A veces somos más ligeros moviendo la lengua que la mente. Y eso es peligroso.
¿Por qué digo esto? Porque somos ligeros, moviendo la lengua sin primero sentarnos a analizar y a examinar lo que vino a nuestro corazón. Y a preguntar si fue Dios o soy yo, o es el enemigo. El apóstol, si usted estudia las cartas del apóstol Pedro, usted va a darse cuenta que el tema principal en las cartas del apóstol Pedro es la palabra de Dios. Fíjense que cuando vamos ahí mismo, a segunda de Pedro capítulo 1, del verso 19 en adelante, el apóstol sigue con la misma idea del Espíritu. Esto es una introducción, hermano. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento. Esta palabra atento, guárdela. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el verso 20 dice, entendiendo primero esto. O sea que el apóstol le da prioridad al tema de las escrituras. Y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Oiga bien, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, hermano, que el apóstol Pedro confirma con mucha seguridad que el origen de la palabra o de las escrituras es divino, viene de Dios. Oiga bien, y afirma que toda profecía se originó en Dios mismo. Cuando el apóstol habla de que toda la profecía se originó en Dios mismo, él no está hablando de profecía literalmente. En la Biblia la palabra profecía tiene varias connotaciones. Aquí el apóstol no está hablando de una profecía como tal, sino está hablando de la palabra, de una predicación, de una enseñanza. Y él enfatiza que toda enseñanza, toda predicación, todo mensaje debe estar, alabado sea Dios, bajo el fundamento del Espíritu. Fíjense, hermano. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Mire, mi hermano, hay que estar más que seguro que lo que va a salir por nuestros labios sea palabra de Dios. Por más lindo que suene, así se le paren los pelos. Porque mire lo que él dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Tenemos que estar más que seguros que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Oiga bien, porque estamos viviendo una época peligrosa. Que hay muchos por ahí que para tener mucha, ¿cómo se dice la palabra? Mucha audiencia,
se inventan mensajes que cautiven y hagan sentir bien a las personas, que suenen bonitos, con términos que agraden al oído. Pero cuando uno analiza y profundiza en ese mensaje, comienza a darse cuenta que eso no viene del Espíritu. Porque el propósito del Espíritu no es que nos sintamos bien, no es que nos guste el mensaje, sino que ese mensaje comience a trabajar en nuestras vidas. Que ese mensaje comience a señalar cómo estamos viviendo, qué necesitamos para agradar a Dios. Y lo más importante, que ese mensaje tenga un fundamento bíblico. Por más lindo que sea un mensaje, y por más emocionante que sea un mensaje, si no tiene fundamento bíblico, mire mi hermano, hay que tener cuidado. Oiga bien, fíjese. Gloria a Dios. El apóstol fue un hombre que el Señor lo mordió de una manera, mira mi hermano, terrible. Mira, el Señor tuvo que trabajar en el carácter de Pedro, porque Pedro tenía un carácter impulsivo. Lo primero que venía a su corazón, eso hablaba. Pero el Señor tuvo que someterlo. Y él aprendió. Y él entendió que para él poder cambiar, para él poder ser transformado conforme al deseo y la voluntad de Dios, tenía que someterse a la palabra del Señor. Por eso que usted ve que ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 1 comienza diciendo algo muy importante. Dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones, desead como niño, recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén, amén. O sea, que el apóstol desea y nos lleva a reflexionar que nuestro mayor deseo debe ser la palabra de Dios. Amén. Nuestro mayor anhelo y deseo debe ser, alabado sea Dios, la palabra de Dios, que es la palabra, alabado sea Dios, profética más segura. O sea que el apóstol nos está hablando como a hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Y un niño que nace y viene al mundo por primera vez necesita alimentarse. Y no con cualquier leche. Porque él dice, escucha bien, que sea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Si usted, para que la leche del niño rinda más, le echa agua o le echa otro ingrediente, esa leche va a estar adulterada. Y eso le puede hacer daño. O sea que la palabra de Dios debe predicarse, enseñarse, profetizarse tal como está escrito, sin quitarle y sin añadirle. Gloria a Dios. Aunque no nos guste, aunque el mensaje sea fuerte y tengamos que tragarlo con aceite,
pero es palabra de Dios. Y es para nuestro bien. Y es para que crezcamos y maduremos espiritualmente. Porque es la palabra de Dios la que nos va a llevar a crecer, a madurar espiritualmente. No hay otra manera. No vamos a crecer ni a madurar espiritualmente hablando lengua todo el tiempo. Y ese es el problema de hoy. Que la gente está centrada, muchos están centrados en el carisma. Y se han olvidado que carisma sin palabras es un alboroto sin ningún sentido. Carisma menos palabra de Dios es igual a confusión. Eso es matemática. Lo más importante en la vida de un creyente no es sentir el fuego del Espíritu, que es importante. No es hablar lengua. No es sentir los ríos de agua viva. Lo más importante para un creyente es la leche espiritual. Es la palabra de Dios. Es lo más importante. Por eso la Biblia recalca y la Biblia repite en muchas ocasiones que la palabra de Dios es el alimento principal del creyente. Amén. Aleluya. Y no cualquier alimento. Debe ser un alimento puro, sin alteraciones, sin químicos, natural, orgánico, como hoy se menciona. Y no todo el alimento orgánico es alimento orgánico. Tenga cuidado. Porque hay muchos que están pirateando el alimento y lo presentan como orgánico, pero no es orgánico. Yo decía anoche en el mensaje que predicaba en el Bronx que hay muchos chinos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los chinos son expertos pirateando. Te presentan un producto que parece real, pero no es real. Y tenemos que ser expertos para no caer en el engaño. Y el problema es que a veces nos están presentando un evangelio que cuando vamos a la Biblia no lo encontramos. Pero para poder discernir entre el verdadero evangelio y el evangelio adulterado, tenemos que tener discernimiento. Por eso, el que hable, el que predique, el que enseñe, el que aconseje, hágalo conforme a la palabra que Dios da. ¿Oiga bien? Dios está buscando una iglesia que se someta a Él y a su palabra. No es simplemente conocer Biblia, memorizársela. No. De nada vale que yo conozca la Biblia de Génesis y Apocalipsis y la cite y no la esté viviendo y no me esté sometiendo a ella. Simplemente la conozco intelectualmente, con una mente carnal. Yo aprendí que la Biblia no se debe leer con una mente carnal. No. La Biblia debe leerse y estudiarse y escudriñarse bajo la guianza del Espíritu. Que sea el Espíritu que te vaya revelando. Amén. Oiga bien. ¿Sabe que el punto que Pedro está enfatizando es que, escuchen bien, el ejercicio de cualquiera de los dones, oiga bien, cada creyente debe estar consciente de lo que está traspasando, o sea, transmitiendo. Mire, mi hermano, usted y yo, el que predica, el que enseña,
debe estar consciente que lo que está transmitiendo, que lo que está predicando, viene de Dios. El que enseña, el que predica, debe sacar tiempo para examinar el mensaje que está fluyendo en su mente. Debe llevarlo y pasarlo por el ojo de la Biblia. Porque hay un enemigo que sabe cómo engañar usando la palabra, usando la misma Biblia. Porque él no te va a engañar llevándote a que tú practiques cosas que practicaba, no. Él usa la palabra de Dios ¿para qué? Para engañarte, para confundirte. Pero si usted está sometido a Dios y a su palabra y le dé espacio al Espíritu Santo que le revele la palabra, el enemigo no puede hacer nada. Oiga bien. Toda profecía, hermano, toda enseñanza, todo consejo, toda exhortación, toda amonestación debe estar, alabado sea Dios, en cierta manera, bajo el filtro del Espíritu Santo. Oiga bien, mi opinión debe estar de acuerdo con la opinión que Dios presenta en la Biblia. Yo tengo que tener cuidado que lo que yo estoy opinando tenga fundamento bíblico. Mire, mi hermano, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Oiga bien. Y está por encima de toda opinión humana. Está por encima, alabado sea Dios, de toda opinión de los teólogos. Porque mi opinión y mi concepto debe estar conforme a lo que dice la Biblia. Si se sale del parámetro bíblico, hay peligro. No, que esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo pienso. No. Lo que yo creo y lo que yo pienso, si no está de acuerdo con la Biblia, mira mi hermano, si no, ni me escuche. Mira mi hermano, cuando usted está en una iglesia y hay un predicador, usted tiene que examinar con cuidado lo que está saliendo de la boca de ese predicador. Que Dios bendiga a la hermana Cristina. Escuche bien. Antes de decir amén, examine. Abra la Biblia. Acostúmbrese a cuando haya un predicador, sea quien sea famoso, siempre tenga la Biblia abierta, examinando y consultando la palabra que va saliendo de la boca de ese predicador. Por eso los de Berea, eso está en el libro de los Hechos, dice la Biblia que mientras Pablo exhortaba y predicaba, ¿qué hacían ellos? Iban en aquel tiempo no estaba la Biblia, pero iban a la palabra que ya estaba en aquel tiempo, a ver si era verdad lo que Pablo estaba enseñando, si concordaba con lo que Pablo estaba enseñando. Hoy en día eso ni se practica, hermano. Hoy en día, gloria a Dios, amén, lo recibo, es mío. Y está recibiendo hasta maldiciones por no sentarse y sacar tiempo a examinar. Porque esas son las frases favoritas de hoy. Lo recibo, es mío. ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué es tuyo? ¿Entiende usted lo que usted está recibiendo? Lo que usted está aceptando para su vida.
Mire mi hermano, por eso dije al principio que somos más ligeros abriendo la boca que analizando con la mente. Oiga bien, hermano. La Biblia dice, hablando sobre esto, sobre si la opinión humana, escuche bien, sea contraria a lo que dice la Biblia, debemos decir lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:4? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Está bien? Usted ha leído y se ha detenido en ese verso. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, no dice alguno, todo hombre mentiroso. Porque el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Porque la verdad emana de Él. Él mismo hablando de Él mismo, cuando vino como hombre, en la forma del Señor Jesucristo, dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo tengo una verdad. Él no dijo, te voy a enseñar una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Mahoma pudo decir, yo te voy a enseñar algo o una verdad, pero jamás podrá decirlo y pudo decir, yo soy la verdad. El único que se atrevió, y no solamente se atrevió, sino que lo demostró, que la verdad es Jesucristo. Y si Él es la verdad, lo demás es mentira. Oiga bien, tenga cuidado con los consejos. Porque todo consejo, todo consuelo, toda exhortación, toda amonestación debe estar fundada en los principios y parámetros bíblicos. Oiga bien. ¿Sabe que hay un peligro? Cuando traspasamos los linderos y utilizamos nuestras palabras por encima de la palabra de Dios. Escuche bien. En vez de recibir bendición, lo que vamos a recibir es maldición. Eso suena fuerte, pero es la verdad. Déjeme decirle algo. Y yo estoy trabajando en esto, porque veo mucha confusión. Y es por falta de conocimiento. Escuchen bien. Hablando de maldición, el enemigo no tiene potestad para maldecir, bíblicamente. No. ¿Sabe quién tiene potestad para maldecir? Al ser humano y al hombre, Dios. Él tiene la capacidad de bendecir, pero también de maldecir. La Biblia lo enseña. La Biblia le dijo a Abraham, ese es uno de los pasajes más conocidos, por ahí muchos. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Y el que te maldijere, yo, dijo el Señor, lo voy a maldecir. No es que va a ser maldito, como muchos dicen, no. El mismo Dios lo dice, léalo, yo lo voy a maldecir. La mayoría de los predicadores, y cuando hablamos de ese texto, nunca lo mencionamos tal como está escrito. Dios en ningún momento dice que el que maldiga a Israel va a ser maldecido. No. Él habló claro, él dijo, el que te maldiga, yo Jehová lo voy a maldecir. ¿Por qué enseño esto?
¿Por qué traigo esto a colación? Usted dirá, pero eso no tiene que ver con el mensaje. Tiene que ver con el mensaje. Porque he visto y he escuchado muchos predicadores tergiversando ciertos mensajes por falta de conocimiento y dándole a una potestad a Satanás que él no tiene. Satanás ni siquiera puede tocarte un dedo si Dios no se lo permite. Hay muchos predicadores que le están dando más poder a Satanás del que él tiene. Y eso es por falta de conocimiento de la palabra. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Él tiene que pedir permiso. En la Biblia hay muchos pasajes que enseñan eso. Y uno de los más claros es cuando Satanás fue donde el Señor le dijo, a pedirle permiso al Señor para decirle, para zarandear a los discípulos. Para pedirle permiso. O sea, que por falta de conocimiento a veces le estamos dando potestad y poder a Satanás que no tiene. Con eso no estoy diciendo que no es peligroso, es peligroso. Aunque está derrotado, aunque Cristo lo derrotó, pero una fiera herida es más peligrosa que cuando está sana. Él sabe que está derrotado, él sabe que está destruido, pero no se rinde. Y eso me da a mí temor, porque mientras él no se rinde, muchos creyentes se rinden por cualquier, vamos a decirlo así, estupidez. Que se rinda él. Él es el que está derrotado. No se rinda. Levántese. Siga hacia adelante. Porque con usted está Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Poder de Dios, aleluya, sobrenatural. Poder de Dios, aleluya. Oiga bien, hermano. Es interesante que el apóstol trae a colación algo muy interesante, hermano. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Amén. Aleluya. Hay algo que se practica mucho hoy que es peligroso. Y es lo que está llevando a mucha gente a la confusión, a estar confundido. Y Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Lo repito, Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. ¿Por qué ese juego de palabras, confusión y paz? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona anda confundida no tiene paz. Y cuando anda confundida y no tiene paz es porque algo o alguien lo está confundiendo con una enseñanza que no está de acuerdo con la Escritura. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Porque el problema de hoy, lamentablemente, de muchos creyentes, aún creyentes que llevan años en el Evangelio,
están siendo llevados por una cierta enseñanza que la Biblia no nos respalda. Si hay un tiempo donde los profetas abundan en él, lamentablemente la mayoría son unos mentirosos. Lamentablemente la mayoría, además de ser mentirosos, son adivinos. Es más, hay profetas que se la pasan averiguando la vida de fulano de tal y después van a donde fulano de tal a profetizar. Porque ya averiguaron algo de la vida de fulano de tal. La Biblia dice, en Amós capítulo 3, verso 3, Dios hablando a Israel a través del profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén, amén. Otras versiones dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Óigame, mi hermano, y no era que no había conocimiento. El problema de Israel en aquel tiempo es que Israel rechazaba la voz de Dios, rechazaba a los profetas verdaderos. Y cuando se rechaza al verdadero, al hombre que trae palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Automáticamente, esa persona que rechaza al verdadero hombre de Dios se va a ir detrás del mentiroso, del engañador, del usurpador. Porque a alguien va a seguir. Tenemos que estar seguros a quién estamos siguiendo, a quién estamos escuchando, quién nos está aconsejando. Mira, mi hermano, déjeme decirle algo. Es triste, pero esto es una realidad. Hay muchas personas dentro de la iglesia, creyentes, porque esto no está allá afuera, esto está aquí adentro, que se la pasan llamando a otros creyentes de otras iglesias. O cuando lo ven por ahí dicen, ven acá, ¿por qué tú no te vas para tu iglesia? Y hablan lengua, brincan y saltan, pero tienen un espíritu de división y de contienda y de celo terrible. Mira, mi hermano, ¿sabe qué? Un creyente que está lleno del Espíritu no miente. Un creyente que está lleno del Espíritu no levanta calumnia. Un creyente que está lleno del Espíritu no divide. Un creyente que está lleno del Espíritu no habla mal del prójimo. Un creyente que está lleno del Espíritu no manipula. Santo. Poder de Dios, aleluya. Un creyente que está lleno del Espíritu no habla mal a espalda de otros. Un creyente que está lleno del Espíritu no va, cuando ve al hermanito de otra iglesia, no va donde ese hermanito y le dice, vente para mi iglesia. El Espíritu no hace eso. Santo, yo lo viví. El mensaje se está dañando. Fluya, aleluya, fluya. Un creyente lleno del Espíritu no es envidioso. ¿Y sabe qué? Hay muchos creyentes brincando, saltando, hablando lengua, pero tienen un espíritu de contienda, de celo, de división y de envidia
que no los deja ni dormir. Ah, pero están hablando lengua. ¿Y cómo? El diablo habla lengua. El diablo las imita. Oiga bien, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cómo Satanás se introduce dentro de la iglesia? Primero que nada, él no es omnisciente ni omnipresente, pero tiene un ejército de demonios que le obedece. Y los mete de iglesia en iglesia, vete para aquella iglesia, vete para aquella otra. Mire, y no son demonios literales, usando cristianos entre comillas. Es más, yo voy más allá. Hay pastores que andan dividiendo iglesia. Tras bastidores llaman a algunos hermanos para que se vayan para su iglesia. Y son pastores. Ahora, ¿de qué serán pastores? ¿De ovejas o de cabritos? Ahí es el detalle. Oiga bien, mi hermano. El apóstol dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Sabe qué? Usted tiene la palabra profética más segura. El problema es que no saca tiempo para estudiarla, para escudriñarla y para someterse a ella. Porque se la pasa escuchando voces extrañas por ahí. ¿Sabe qué? Se supone que su predicador favorito sea su pastor, no sea fulano de tal. Aleluya. Amén. Qué bien. Hay muchos por ahí que las iglesias se vacían cuando mencionan que viene fulano de tal. Y es más, muchos dicen, ese es mi predicador favorito. ¿Y el pastor? ¿Qué pasa con el pastor? Y el predicador favorito muchas veces es un usurpador, un engañador, un manipulador, con conocimiento de la Biblia. Pero no se somete ni a Dios ni al Espíritu. Muchas veces ni se congrega, no tiene pastor. Pero es mi predicador favorito, no me lo toque. Oiga, mi hermano, hay gente que dan la vida por un hombre y no se atreven a dar la vida por Dios. Alaba. A ese no me lo toque. Puedes hablar mal de Dios, puedes hablar mal del Espíritu Santo, pero a ese no me lo toque. Bueno, mi hermano, yo llegué enfermo y me voy sano. Alabamos la gloria, aleluya. Escucha bien. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que lo que está escrito en este libro llamado Bíblica de Génesis y Apocalipsis, fueron hombres que lo escribieron, pero no ellos escribieron lo que ellos entendían o creían. No, ellos escribieron lo que el Espíritu les revelaba. Amén. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Gloria a Dios, aleluya. Ay, pero es que ese mensaje es fuerte, pues que la Escritura también corrige.
Dios exhorta a través de la palabra. Dios corrige a través de la palabra. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Aleluya. Un padre que no disciplina a su hijo no lo ama. ¿Sabe qué? Al niño desde que nace hay que disciplinar y enseñar. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los expertos. Y lo enseña la Biblia. Que un padre que no disciplina a su hijo está criando un delincuente de su casa. Yo le enseño la Biblia y lo enseña el psicólogo, el sociólogo, el psiquiatra, el experto. Dios, como nuestro Padre, nos disciplina a través de su palabra. Nos amonesta. Nos dice que tengamos cuidado. Nos dice que despertemos. Porque estamos viviendo una época peligrosa, donde muchos han apostatado de la fe. Hay muchos que han quitado el oído de la palabra, pero le están abriendo el oído a doctrinas de demonios. Dios. Vamos a dejarlo ahí. Porque yo creo que ya entendieron. Gloria a Dios, aleluya. Porque el apóstol habló claro. El apóstol habló más claro que la claridad del mediodía. Santo Dios, aleluya. Porque él dijo claramente por el Espíritu. Oiga bien lo que el apóstol dice en 1 Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. O sea, esto es una advertencia. Nosotros como predicadores debemos procurar y estar seguros que lo que estamos hablando es la palabra que Dios da. No la que se me antoje, no la que fulano quiere escuchar porque es el mejor diezmador de la iglesia. No. Dios fue claro a través del apóstol, porque esto es palabra de Dios, esto es inspirado por el Espíritu. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Amén. 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 Así que en esta noche, cuando usted vaya a predicar un mensaje o a dar una exhortación o a dar un consejo, procure ese consejo, esa enseñanza, esa profecía, esa predicación sea conforme a la palabra que Dios. Porque hay muchos que la cambian para hacer sentir bien al hombre, para congraciarse con el hombre. Y allá Dios dice, pero si yo te di una palabra y tú no estás dando la palabra. Así que en esta noche, procure que cuando abra su boca sea Dios quien esté hablando. Sea Dios quien esté exhortando. Sea Dios quien esté alabado, sea Dios ministrando, aconsejando, amonestando. Así que Dios me los bendiga en esta noche. Amén, gloria a Dios.